Hola, hoy revisaremos los conceptos fundamentales sobre la semiología de las hemorragias digestivas. Antes de la presentación propiamente tal, les dejo estos conceptos para que los revisen, ya que los abordaremos durante toda la presentación. En primer lugar, debemos definir hemorragia digestiva y la entenderemos como un sangrado cuyo origen anatómico se ubica en el tracto gastrointestinal, abarcando bastantes segmentos, pero lo importante es que se subdivide según su relación con el ángulo duodeno-yeyunal o ángulo de Treitz, como es su nombre en epónimo, que es un límite que marca el paso desde la cuarta porción del duodeno hacia el yeyuno. Importante de la hemorragia digestiva es que, ya que es un sangrado, puede causar alteración hemodinámica en grado variable. El ángulo de Treitz, como fue mencionado, permite clasificar la hemorragia digestiva, probablemente es la clasificación más importante y tradicional, que es en hemorragia digestiva alta y baja. La hemorragia digestiva alta se ve en la mayor parte de los casos y se estima que hasta 2/3 de todos los casos de hemorragia digestiva versus la baja que se ve en 1/3 de ellos. Y como dicen sus nombres, hacen referencia a su relación proximal o distal con el ángulo de Treitz. Un concepto relativamente reciente es el de hemorragia digestiva media, y para entenderlo debemos conocer los métodos tradicionales de estudio de hemorragia digestiva. Clásicamente, para una hemorragia digestiva alta, se utiliza como pilar la endoscopía digestiva alta, mientras que para la hemorragia digestiva baja, probablemente el principal método en la mayoría de los casos va a ser la colonoscopía, que tiene distintas modalidades, en este caso nos referimos a la convencional. Sin embargo, con el avance de la medicina, se han descubierto orígenes de sangrado que no era abarcado por ninguno de estos dos métodos de estudio, y por lo tanto quedaron en la denominación de hemorragias digestivas medias cuando no se encontraba ningún hallazgo con ninguno de estos dos métodos de estudio y se presumía un origen de sangrado intermedio entre una hemorragia digestiva alta y una baja. Y es así como se han desarrollado nuevos métodos de estudio como la cápsula endoscópica, la enteroscopía con doble balón, enteroclisis. Otros conceptos recientes probablemente sean los de hemorragia digestiva oculta y oscura. Por su parte, la hemorragia digestiva oculta hace referencia a la sospecha de hemorragia digestiva, pero sin evidencia objetiva del sitio de origen. Esto se puede percibir, por ejemplo, ante un síndrome anémico y que nosotros podamos plantear un posible origen gastrointestinal. Por otra parte, el concepto de hemorragia digestiva oscura hace referencia a una búsqueda de hemorragia digestiva, pero sin ningún tipo de hallazgos endoscópicos, es decir, habiendo utilizado estos tres tipos de acercamientos a la hemorragia digestiva que tenemos arriba: una endoscopía, una colonoscopía y finalmente un método de estudio de hemorragia digestiva media. Podemos clasificar la hemorragia digestiva según su tiempo de evolución, teniendo hemorragias agudas y crónicas, lo cual tiene estrecha relación con su capacidad de compensación hemodinámica ante el sangrado que se presenta. Las agudas con menor capacidad compensatoria y las crónicas con mayor capacidad compensatoria. Otra clasificación importante es desde el punto de vista clínico, teniendo hemorragias digestivas sintomáticas que se expresan por una clínica de hemorragia digestiva, es decir, sangrado, melena, hematoquesia, rectorragia, o a partir de un síndrome anémico cuyo origen sospechamos podría ser una hemorragia en el tracto gastrointestinal. Pero también la hemorragia digestiva se puede presentar de forma asintomática, y su sospecha es a partir de un hallazgo de laboratorio, en particular y clásicamente descrito ante un hemograma que presente una anemia microcítica hipocrómica, clásicamente descrita para la ferropenia, y cuyo origen no tenemos o sospechamos al tracto gastrointestinal. Probablemente los pilares del enfrentamiento de una hemorragia digestiva van a ser la clínica, las banderas rojas, la estabilización muy fundamental y el estudio. Dentro de la clínica, en la anamnesis debemos indagar las características del sangrado, su color, su cantidad, corresponde a una hematoquesia, a una hematemesis, a una rectorragia. Otros síntomas, por ejemplo, de la esfera de un síndrome anémico, fatiga, palidez, o de la esfera digestiva, por ejemplo, dolor abdominal, vómitos, ictericia, diarrea, o de cualquier otro sistema del cuerpo. También la presencia de banderas rojas que nos hagan sospechar un cuadro de mayor gravedad, por ejemplo, que tenga compromiso hemodinámico, alguna sospecha de neoplasia. Antecedentes que promuevan el sangrado, por ejemplo, el consumo de fármacos anticoagulantes o antiagregantes.
el consumo de alcohol, el daño hepático crónico u otras comorbilidades como podría ser la presencia o el antecedente de una úlcera péptica. Caracterizar el hábito intestinal es muy importante ya que estamos en el contexto de patología abdominal y que también nos puede hacer sospechar alguna patología neoplásica. Finalmente adjuntamos algunas banderas rojas que nos pueden hacer sospechar un cuadro de mayor gravedad. Y aquí es importante reconocer la regla del 10 a 15%, ya que hay bastantes estudios, o clásicamente también se enseña, de que hay síntomas tradicionales de hemorragia digestiva alta y de hemorragia digestiva baja. Sin embargo, hasta el 10 a 15% de los síntomas tradicionalmente atribuidos a hemorragia digestiva alta pueden presentarse en contexto de un sangrado de origen bajo. Y por el contrario, síntomas tradicionalmente atribuidos a hemorragia digestiva baja pueden presentarse en el contexto de un sangrado de origen alto en función de la velocidad que tenga el paciente en su tránsito intestinal. La hemorragia digestiva alta corresponde a la mayoría de los casos de hemorragia digestiva en general. Su origen es proximal al ángulo de Treitz y sus síntomas clásicamente son la melena y la hematemesis, especialmente en contexto de un síndrome anémico, cuyas definiciones dejamos al inicio de este video. Pero recordar que hasta el 10 a 15% de los casos de hemorragia digestiva alta se pueden presentar con un síntoma tradicionalmente atribuido a la hemorragia digestiva baja, como es la hematoquesia, en pacientes que tengan el tránsito intestinal acelerado. Es importante distinguir en la exploración clínica la diferencia entre hematemesis y hemoptisis. El primero, cuyo origen del sangrado es del tracto gastrointestinal, mientras que el segundo corresponde a un sangrado originado en la vía aérea, cuyas diferencias adjuntamos a continuación. Las causas de hemorragia digestiva alta se subdividen en no variciales y variciales, una clasificación no solo importante académicamente, sino que también muy importante en el pronóstico y tratamiento de la persona. Como se observa en pantalla, la mayoría de los casos, hasta el 80% de las hemorragias digestivas altas, son no variciales, dentro de las cuales podemos tener úlceras pépticas, gastritis, duodenitis, esofagitis, síndrome de Mallory-Weiss, malformaciones arteriovenosas y tumores. Y por otro lado, en las causas variciales de hemorragia digestiva alta, tenemos principalmente las varices gastroesofágicas, hasta en el 90% de los casos, como una principal causa de hemorragia digestiva varicial. En este reporte chileno hay que observar dos cosas, que en la primera fila vemos que la úlcera péptica aborda la mayoría de los casos reportados, y al final vemos que también hay un porcentaje, hasta 22% en esta serie, de un origen no precisado de hemorragia digestiva alta en nuestro país. Finalmente, el enfrentamiento de la hemorragia digestiva alta es mucho más extenso y cada causa en particular se debe sospechar según un setting determinado. En esta tabla observamos las distintas características que se podrían encontrar en cada una de las causas que mencionamos y que podrían orientar a una de ellas. Ahora revisaremos algunas claves del enfrentamiento y manejo de la hemorragia digestiva alta, a pesar de que no son el objetivo principal de esta presentación. La primera medida a realizar ante un paciente con hemorragia digestiva alta es indagar en su estabilidad hemodinámica y su reanimación. Con esto nos referimos a la colocación de vías venosas, la hidratación que pueda tener el paciente, la toma de exámenes como hemograma, grupo ABO y RH, entre otros. Aquí es importante indagar la diferencia entre sangrado varicial y no varicial, ya que esto va a definir conducta, pronóstico y tratamiento. Como se observa en la siguiente tabla, se compara la hemorragia no varicial y varicial tanto en mortalidad, evolución, entre otros parámetros que tienen que ver con su manejo y por lo tanto su clasificación es bastante importante. Como tips, para detectar una hemorragia varicial, además de la anamnesis, tenemos que valernos por elementos que se descubran en el examen físico, como signos de daño hepático crónico, signos de hipertensión portal. Finalmente, podemos mencionar los factores de riesgo de hemorragia digestiva alta. En el caso no varicial destacan, por mucho, el sangrado previo y el uso de anticoagulantes. Mientras que, para los sangrados variciales, es muy importante que sepan que el tamaño de las varices tiene relación con la presencia de sangrado y la gravedad de la disfunción hepática.
Respecto a la hemorragia digestiva baja, tenemos que es el sangrado cuyo origen es distal al ángulo de Treitz, cuyas manifestaciones clásicas son la proctorragia o rectorragia, que son términos equivalentes, la hematoquesia, especialmente si estos sangrados están en contexto de un síndrome anémico, y también recordar que hasta el 10 a 15% de los casos de melena, que es un síntoma clásicamente atribuido a hemorragia digestiva alta, pueden estar en contexto de una hemorragia digestiva baja en pacientes cuyo tránsito intestinal es lento. Un factor semiológico importante es distinguir la rectorragia de la hematoquesia, lo cual no siempre es tan evidente. Y para esto adjunto estas diferencias, tanto en color como en lo clásicamente descrito de cómo se presenta, para que puedan utilizarlo en su práctica. Respecto a las causas de hemorragia digestiva baja, aquí no tenemos una clasificación tan fundamental en términos de pronóstico, manejo, tratamiento como la que revisamos en hemorragia digestiva alta. Sin embargo, aquí podemos valernos de la edad para tener un primer acercamiento diagnóstico. Por ejemplo, en pacientes pediátricos, la principal causa de hemorragia digestiva baja va a ser el divertículo de Meckel, entre otros cuadros, mientras que en pacientes adultos ya los cuadros empiezan a ser mucho más diversos, por ejemplo, diverticulosis, patología no rectal, que van a ser las principales causas, isquemia, enfermedad inflamatoria intestinal, neoplasias, alteraciones vasculares, entre otras. Cada una de estas patologías va a tener sus diferentes características y clínica que nos permiten acercarnos al diagnóstico y cuya descripción las dejo en la tabla de la diapositiva. Finalmente, dando unas claves del enfrentamiento y manejo de hemorragia digestiva baja, tenemos que tener en claro que la primera medida va a ser lograr una estabilidad hemodinámica, y esto se hace con reanimación, con fluidos, es decir, hidratación, para lo cual necesitamos vías venosas periféricas, también tomar exámenes como hemograma, grupo sanguíneo, como ABO y RH, también iniciar el estudio de otras patologías, intentar el manejo ABC de urgencias, cuyo objetivo no es hacer una descripción en esta presentación. En segundo lugar, debemos localizar o estimar el sitio de sangrado, ante lo cual podemos valernos con distintas herramientas. Por ejemplo, en primer lugar, la más simple, utilizar el tacto rectal y la inspección para descartar patología periorificial, como podría ser una enfermedad hemorroidal u otra. También existen diferentes imágenes y modalidades que pueden acercarnos a localizar el sitio de sangrado. La más conocida y utilizada probablemente va a ser la angio-TC. Y finalmente, ya mencionada, la colonoscopía, especialmente la colonoscopía convencional, que se utiliza ampliamente para el estudio de hemorragia digestiva baja. En función de eso podemos definir el manejo y estudio, ya sea un manejo ambulatorio o un estudio hospitalario. Finalmente, es importante recalcar que en todo este síndrome que entendemos como hemorragia digestiva alta, hemorragia digestiva baja, que todo lo entendemos como un síndrome, tenemos que tener claro que el rol del examen físico, y en particular en este contexto del tacto rectal, va a ser muy útil. Ya vimos que en hemorragia digestiva baja el tacto rectal permitía descartar patología periorificial. En hemorragia digestiva alta, por ejemplo, el tacto rectal permite confirmar la presencia de una melena. Por ejemplo, al sacar el guante y aparecen deposiciones con aspecto de alquitrán, pastosas, de color negro, permite confirmar melena. Así como evidenciar si hay sangrado activo, entre otras utilidades que podría tener tanto el examen físico en general, que no abordamos, y el tacto rectal que mencionamos resumidamente. Espero les haya gustado esta presentación. Muchas gracias por escuchar.